Estamos en la cima del cerro con la parroquia y atrás del fondo los dos volcanes más grandes de México, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Todo esto ya forma por sí solo ya algo muy espectacular. Aún así hay algo oculto todavía más increíble. No está a simple vista, pero nos encontramos sobre la pirámide más grande de todo el mundo. Si no es la más alta como las de Egipto, sí es la más grande en dimensiones. El recorrido lo comenzamos aquí en el museo, donde se narra desde cómo se originaron los volcanes y la trágica leyenda en la que se cree que se formaron los volcanes, en la que al final el guerrero pierde a su amada y se queda vigilando su cuerpo por la eternidad. También tenemos aquí, por ejemplo, figurillas y descripción de culturas prehispánicas, para luego pasar ya un poco más a detalle lo que es aquí la zona de Cholula, la cultura aquí de Cholula. Entonces, como siempre, recomiendo saber qué es lo que hay detrás para conocer y entender lo que estamos viendo ya en la zona arqueológica. Es mucho mejor cuando conoces el trasfondo porque todo tiene un significado diferente. Les platico. Se piensa que la cultura más antigua de Mesoamérica es la de los olmecas, pero evidencia encontrada aquí en la región indica que tal vez los asentamientos de esta área pudieron ser igual o más antiguos que la olmeca. Lo que sí es un hecho es que la civilización de Cholula es la más antigua del continente americano, ya que a diferencia de otras culturas como la maya o los teotihuacanes que fueron desapareciendo o decayendo con el tiempo, la civilización de Cholula se mantuvo por 3000 años, aún teniendo aquí al lado, muy cerquitas en lo que es la Ciudad de México, a los aztecas, ya que cuando aparecieron los aztecas empezó a haber ese poder por el territorio y le pedían tributo a las civilizaciones que iban conquistando. En el caso de Cholula no fue así porque nunca dio tributo a los aztecas. Ellos lo que hicieron fue negociar con el comercio y pues nunca fue gobernada por los aztecas, fue independiente. Su ubicación geográfica fue lo que le dio una ventaja aquí al pueblo de Cholula y es por eso que se hicieron tan fuertes en el comercio. En las excavaciones se han encontrado piezas artículos que vienen desde la costa. Es por eso que sabemos que aquí el comercio fue muy fuerte y tenían contacto con muchas civilizaciones, incluso punta en la zona de Mesoamérica. Y tal vez hubieran continuado así por mucho más tiempo si no hubiera sido porque llegaron los españoles y pues le dieron fin a esta civilización. En este momento nos encontramos en una de las zonas más importantes, que es el patio de los altares. Se llama así porque es un conjunto de 3 altares y se dice que su función era nombrar a los gobernantes o a personas importantes. Miren nada más que impresionante. Aquí se pueden ver los escalones de la pirámide. Miren qué bonito está conservado el suelo y las escaleras. Y ahí también tenemos una pared. Se les forraba con estuco para luego agregárseles pintura, obviamente con el tiempo y el clima. Toda la pintura con la que eran cubiertas pues ha desaparecido con el tiempo, pero aquí se ve ese ejemplo incluso en el suelo. Miren, solo para que se den una idea del tamaño, yo estoy más o menos a esta altura y aquí solo se puede ver una parte de uno de los escalones, no se ve la punta, todavía esto va más allá. Ahora vamos a hablar sobre lo más importante, la pirámide. Para eso tengo que platicarles sobre los orígenes del asentamiento de la civilización de Cholula. Estamos hablando del 1000 a.C., cuando hubo las primeras poblaciones aquí. En ese entonces era un valle
extendido que tenía cerca un río y pues es necesario el agua para cualquier asentamiento. Entonces solo existían las chozas, no había estructuras que duraran durante largos años y no existía la pirámide como tal. Solo existía el culto hacia el dios de la fertilidad y el dios del fuego. Para el siglo I, 1000 años después, es cuando se construye la primera pirámide, que medía aproximadamente 34 metros en la base por 6 de altura. Más o menos, comparándolo con esta edificación, sería como en la segunda escalinata, es lo que me dice. En el segundo siglo la pirámide ya había crecido el triple. Medía 108 por 178 y tenía 17 metros de altura, casi el doble de la estructura que tenemos en la parte de atrás, pero más que una pirámide ya empezó a parecer a una acrópolis con plazas y escalinatas precisamente como la que tenemos aquí. En esa segunda fase, en esa estructura piramidal del segundo siglo, se encontraron murales muy bien conservados que plasman las caras de chapulines todavía con su color original. Se hacía culto al dios de la fertilidad y al dios del infierno. Ya en el tercer siglo es cuando todo empieza a cambiar y esta acrópolis se empieza a transformar ya en una pirámide totalmente cuadrada y empieza a aumentar de tamaño más y más y más conforme pasan los años. Aquí también se puede ver una demostración de cómo es que se corta una edificación. Ahí terminan las escaleras, pero obviamente pues ya no, porque se edificó otra capa después de. Y este es de verdad un claro ejemplo donde se puede ver cómo es la construcción por capas de las pirámides. Y otra cosa impresionante es que si yo me paro a un lado de, no sé, por decirlo así, las escaleras, yo creo que mi cuerpo llegaría como en el quinto o sexto escalón. O sea, esto es del tamaño de unos 4 pisos, unos 3 pisos. Y esto es solo un cachito, es del extremo, del exterior de la pirámide. Ahora imagínense cómo, o sea, la pirámide llega hasta la punta de allá. Imagínense las dimensiones. Hasta llegar al impresionante tamaño de 400 por 400 metros y de altura nada más y nada menos que lo que es ahora 20 pisos, entre 60 y 70 metros de altura. Está increíble escuchar eso, saber que había una estructura de ese tamaño. Es por eso que se le confunde a la pirámide con un cerro por su tamaño. En esta última fase es cuando se le dedica el templo a Quetzalcóatl. Era el templo más importante dedicado para él y venían civilizaciones haciendo peregrinación desde otras partes solamente a rendirle culto. Siendo un templo tan importante, ¿cómo es que terminó convirtiéndose en un cerro? ¿Cómo es que lograron ocultarlo o lo abandonaron? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me hacía esas preguntas, pero aquí les tengo la respuesta. Como ya había pasado en siglos anteriores, el volcán Popocatépetl hizo erupción, pero en esta ocasión dejó cubierto todo con 30 centímetros de ceniza, lo que obligó a la población a retirarse temporalmente, ya que las condiciones de vida no eran las adecuadas. Al regresar, la naturaleza ya había tomado el control y se había apoderado de todo el territorio, convirtiéndole, como lo llamaban antiguamente y está escrito en los códices, como el Cerro de Jade. Así continuó todo, a pesar de que tiempo después fueron invadidos por estos dos grupos. La veneración en el Cerro del Jade, como pueden ver aquí el porqué del nombre, continuó por siglos, hasta que en el siglo XVI llegan los españoles y aquí viene una historia triste, porque los cholultecas nunca pusieron resistencia a los españoles, les dieron la bienvenida pensando que eran divinidades y ¿qué fue lo que ocurrió? Pasó un día, 2, 3 y no ocurrió nada. Entonces los españoles empezaron a preocuparse de que tal vez estaba armando una rebelión contra ellos y antes de que eso ocurriera los juntaron aquí alrededor de su centro religioso más importante y ocurrió una masacre, pues acabaron con todos los que estaban en este lugar. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya encantado y nos vemos en la siguiente aventura a ver a dónde nos lleva el viento. Bye bye.